Vivencias. Adentrémonos a los hechos más relevantes en la historia de nuestro país, con los personajes, su genealogía, sus anécdotas. Vivencias con Paco Salvador. La semana pasada tuvimos el placer de tener una larga conversación con Giovanni Onore, el señor profesor César Jácome y el doctor Coloma, que son parte integrante de este grupo de biólogos. No, el profesor Jácome no es biólogo, pero él es historiador. Y hemos tenido una charla muy amena, de manera que les invito esta noche a escuchar la segunda parte de este diálogo que hemos tenido. Bien, doctor, en este momento ya no está en la Universidad Católica usted. Sí, cuando llegué a los 65 años, pensé un poco mi vida y digo, bueno, ahora hay muchos jóvenes que orgullosamente siguen continuando mi camino y yo quiero ahora dar más a la población. Entonces me dediqué más a la obra social, siempre tengo un ojo especial para la naturaleza, pero más bien a la obra social. Ahora me dedico más bien a ayudar jóvenes para estudiar. Entonces consigo beca al exterior y les proporciono las becas, los útiles, las herramientas para estudiar. Muy sencillamente, aquí tienen las herramientas. Y con estos medios encontré tesoros aquí en el Ecuador. Tenemos personas con muchas capacidades que a menudo sencillamente no tienen oportunidades, están alejados de las ciudades, de los centros de estudio. Entonces yo les ayudo, quien quiere, aquí tiene las herramientas. Y algunos surgen. Yo descubrí tesoros aquí en el Ecuador. Tesoros muy grandes, no solamente el artista Mario Tapia, sino también muchos otros tesoros que están humildemente siguiendo los estudios y mañana serán útiles para la sociedad, serán los pilares de la sociedad moderna. Yo entiendo que muchas personas e instituciones que nos están escuchando y nos están viendo en este momento tendrán interés en hablar con usted, a lo mejor meter una cátedra en una nueva universidad, una nueva institución, un colegio, o no sé, gente que está dedicada a este campo, a la biología. ¿Cómo puede comunicarse con usted para eso? ¿Estaría usted capacitado y tendría el tiempo suficiente, por ejemplo, para colaborar con una nueva universidad o con un colegio o con alguna institución que se dedica a este campo? Yo, con mis energías juveniles, di lo que podía para mi alma mater, la Universidad Católica. Expresé todo mi carisma, lo que podía. Y cuando me retiré, ahora ya detrás de las, de las universidades, de las escuelas, las instituciones que ya existen, yo les apoyo los que ya están trabajando. No tengo ninguna intención de hacer competencia, de construir cosas nuevas, más bien de apoyar a las instituciones que ya existen, de apoyar estudiantes para que encuentren su camino. Entonces, esto es un poco el carisma que yo pienso que tenía mi fundador y que yo quiero expresar, siempre estar detrás del palco, de la escena y humildemente ayudar a los que merecen. ¿Y dónde vive usted ahora, doctor? Actualmente vivo en la Misión Católica, en el barrio Miraflores Alto, a donde tenemos una misión y que es un poco la sede de la Fundación Otonga. Fundación Otonga es un nombre postizo, legal, para indicar las obras misioneras. Esta obra social, de ayudar a los niños a estudiar, de publicar material didáctico, sobre todo enfocado a la conservación de la naturaleza, bueno, de apoyar la educación bajo varias formas. Bueno, veo que el señor profesor César Jácome dice otra faceta de Giovanni Onore. ¿Cuál es esa otra faceta? Paco es un ejemplo de muchas facetas. Se dio desde la carrera militar, a la política, a la agronómica, a la industrial. Bueno, yo me dediqué, soy un agrónomo, soy un biólogo y también tengo muchas aficiones a lo que son cosas naturales, hasta los gozos de la vida, a preparar la cocina, a preparar queso, a preparar vinagres, a reproducir plantitas, a cultivar abejas, en fin, de gozar de las cosas pequeñas de la vida y de hacerle conocer. No solamente me gusta yo mismo estudiar e investigar, pero hacer a conocer a los otros. Por esto que
También organizo cursos en el Valle del Toachi, en la cercanía, en la zona de influencia de Otonga, de organizar cursos para ganadería, para cría de conejos, para cocina, para que todos los campesinos puedan vivir mejor, que las madres solteras puedan alimentar a sus hijos, que el campesino humilde pueda aprovechar más de su leche o de su vaquita, que pueda hasta llegar una de las facetas a proporcionar semen de bovino para mejorar las razas bovinas. De otra faceta me dediqué a dibujar estampillas para que Ecuador tenga en las estampillas un ideal. Yo no sé, entre nosotros, Paco, cuando yo miro las estampillas del siglo pasado o de hace 50 años, había el general, había el abogado, había, bueno, los que mandaban. Yo proporcioné el material al Correo del Ecuador para hacer una serie de estampillas del humilde escultor Mario Tapia, el campesino que debe ser el nuevo modelo, la gente humilde que con su trabajo llega muy alto para que sea un ejemplo para los otros. En las estampillas poner las mariposas, los insectos, los escarabajos, las ranas, para que valoricen nuestra riqueza, que en el mundo entero conozcan nuestras riquezas. Entonces, ver bajo un otro ángulo nuestro país. Creo que es muy constructivo, usted es un hombre positivo, de quien hay que aprender mucho. ¿Cómo nació Otonga? Otonga nació, son estas cosas de la vida. Si yo le pregunto a Paco, ¿cómo nació? ¿Cómo usted se enamoró de su esposa? Lo buscó, no, de repente son las cosas de la vida, una ocasión, un encuentro, ahí nace el amor. Así fue. Me visitó un amigo de Italia, veníamos juntos desde Brasil de un congreso de apicultura. Dice, llévame en la selva. Vamos, le llevé en la selva. Dice, mi amigo se quedó admirado, qué linda esta selva. Y se oía en el fondo un ruido de motosierra, estaban talando la selva. ¿Por qué están talando? Porque necesitan vivir, necesitan de poner vacas. ¿Cómo se puede hacer? Cómprala. El degenerado se fue a Italia, me envió $2,000 para comprar el pedazo de selva, me encontré fregado por ahí. No se debe decir padrecito, pero bueno, así es. Entonces compré la selva y después de a poco me enamoré, ahí me quedé embarazado, como decía antes, Paco. Muy bien. Bueno, yo veo que el señor profesor Jacome tenía razón. Veo que le estudió mucho a usted y estoy muy contento de saber que él ha puesto en blanco y negro la vida de un hombre tan extraordinario como usted. Ahora quisiera conversar con uno de sus alumnos. Yo entiendo que el señor doctor Coloma es uno de sus alumnos. Yo, adentro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, encontré tesoros. Encontré estos corazones jóvenes, entusiastas, que siguieron mis huellas, pude sembrar y ahí fue un terreno fértil. Bueno. Entonces, orgullosamente he tenido muchos alumnos, el doctor Coloma es uno, pero muchos otros. Y uno de los últimos, de los más cercanos, que continuamos a colaborar, fue exactamente el doctor Coloma, que empezó a seguirme primero al campo estudiando las abejitas y se graduó con una tesis sobre las abejas del Ecuador. Las abejas nativas, estas que no pican, no como las malas que vienen de España que pican, que tienen la espada, el aguijón. No, las abejas sin aguijón que tenemos nosotros, las humildes, las muy mansas que dan miel, no pican. Empezó a estudiar las abejas y un día se me acercó, me ha dicho, profesor, yo debo decirle algo. Además que las abejas me gustan las ranas. ¿Puedo cambiar el tema? Por supuesto. Como si uno tiene un hijo que le dice, tú sigue tu camino, te apoyo en las ranas. Y se fue a estudiar a Estados Unidos, consiguió un philosophy doctor en Kansas University y ahora es una autoridad mundial sobre ranas. ¡Qué maravilla! Y yo con orgullo sigo y ahora repito lo que decía mi antepasado Leonardo, porque nosotros italianos tenemos un Leonardo por allá. Yo no soy de su sangre, pero soy italiano. Disculpe la modestia. Y así que tengo un hijo, un discípulo que superó a su maestro. Y yo soy orgulloso porque Leonardo decía, bienaventurado el maestro que tiene un discípulo que lo supera. Y yo soy uno de estos bienaventurados.
Bueno, el doctor Giovanni Honore aporta mucho a la sociedad, especialmente en la ciencia, en el cual busca ayudar por medio de la educación a que todos conozcan y así puede investigar cada día más y incentivar a los estudiantes y a las personas para que ellos tengan un conocimiento previo y así puedan ser los futuros investigadores de nuestro país. Es un personaje muy interesante, que cautiva mucho su carisma que tiene y también como una de las principales beneficiarias de la educación, de las becas educativas que él nos da. Yo creo que sembrar sueños en los corazones en respecto a la conservación es demasiado importante y me siento afortunado de eso. Yo pienso que soy realizado, puedo realizar mi vida con la naturaleza, con la enseñanza que me dio el doctor Honore. La reserva Otonga es una reserva que busca conservar la naturaleza en su estado virgen y también ayuda mucho dentro de ella la conservación de las diferentes especies en el Ecuador. Doctor Coloma, tengo mucho gusto en conocerle. He oído mucho de usted hace un momento del profesor Honore, así que tenga la bondad de tomar asiento. Gracias. Vamos a conversar. Cuénteme sus experiencias sobre el doctor Honore. Bueno, encontré al doctor Honore, él era el entomólogo en la Universidad Católica. Y entonces, esto es en los años 80, ¿no? Y cuando yo diría que empezaba un poco la biología en el Ecuador a proliferar, la investigación biológica. Me encontré con una persona como el doctor Honore que llegaba lleno de entusiasmo para estudiar los insectos y en general la diversidad del Ecuador. Y eso para mí fue una motivación extraordinaria que me impulsó a seguir en esta carrera, ¿no? Usted se graduó en la Universidad Católica, entiendo, ¿no es cierto? Sí, ahí obtuve mi licenciatura y luego hice una maestría y un... ¿Cuál es su título? Yo soy PhD en sistemática y ecología. La sistemática es el estudio de la diversidad biológica, de la evolución de los organismos. Me dice el doctor Honore que usted entre los bichitos que se dedicó a estudiar eran las ranas. Sí, digamos, desde niño mi pasión fueron las ranas. Yo soñaba con estudiar las ranas. Pero no he estudiado los sapos, porque aquí hay bastantes sapos en la vida. Pero usted dedicó a las ranas, a la parte positiva, digamos. Me parece interesante. ¿Qué me puede contar sobre esto? Bueno, Ecuador es el país más diverso del planeta Tierra en cuanto a ranas y sapos, ¿no? Aquí existen están descritas 501 especies actualmente y hay muchas todavía por descubrir. Probablemente hay unas 200 o 300 especies en los bosques ecuatorianos, en los páramos, que todavía no han sido descubiertas y que es necesario describir, dar a conocer para la humanidad. Escuché toda mi vida que se comían las ranas, hasta que llegó un día y estuve en París, en el Bateau Mouche, así que aproveché la oportunidad para comerme ancas de rana. Yo entiendo que es la única parte del cuerpo de la rana que se come, o también se come algo más. Los indígenas en la Amazonía incluyen en sus dietas algunas especies de ranas. También aquí en Ecuador se maneja la rana toro, que es una rana introducida desde Brasil y originaria de Norteamérica. Esta rana hay que decir que no es algo bueno para el Ecuador, porque es una rana introducida, entonces es un vector de enfermedades, es un animal que preda sobre las ranas nativas, ¿no? En el Puyo, provincia del Pastaza, he visto yo unas ranas muy grandes, que a las 5 o 6 de la tarde ya comienzan a hacerse presentes allí, con una voz muy fuerte que tienen ellas. Me imagino que esas son positivas, ¿o no? Yo entiendo que los indígenas comen la rana, no sé qué parte se comerán. Sí, como decía el doctor Honore,
Las ranas, al igual que los insectos y muchos organismos, todos cumplen un rol esencial en la naturaleza. Es un rol, las ranas están comiendo insectos, entonces pueden controlar para que estos insectos no se conviertan en plagas. Le cuento que una hija de un amigo mío, que fuera el eterno secretario del Partido Liberal Radical Ecuatoriano, una hija de él, Atahualpa Martínez, estudió en la universidad y sacó un título referente al manejo de las ranas. Y ella estaba muy entusiasta cuando conversaba que se puede hacer vestidos, carteras, maletas de piel de la rana. A mí me parecía un poco raro ese tipo de piel para estas cosas que decía. Pero al final, hace muy poco tiempo me encontré de nuevo con él y le digo, bueno, ¿y cómo va pues la experta? Cambió de profesión, dice, parece que no hubo campo de acción en esto del manejo de la piel de las ranas. ¿Qué dice usted, doctor? La piel de las ranas en realidad como decimos algunos biólogos, las ranas en realidad son boticas ambulantes. La piel de la rana está llena de sustancias químicas de interés biomédico en especial. En años recientes, bueno, en los años 90 se descubrió en una rana ecuatoriana una sustancia que es un analgésico muy poderoso, 200 veces más potente que la morfina. Y entonces el potencial de eso para generar bienestar humano, en este caso para curar enfermedades o aliviar el dolor, es inmenso, es invalorable, ¿no? ¿Y dónde se consigue esta rana? ¿Dónde vive esta rana? Esta es una ranita que vive en el suroccidente de Ecuador, en las provincias de Loja, El Oro, Azuay. Esta sustancia es sintetizada en el laboratorio. No es necesario ahora tener las ranas para extraer la sustancia, sino que ya se sintetiza en grandes cantidades en laboratorio y está en la fase experimental, previa a que sea una sustancia que pueda tener un uso ya como un medicamento, ¿no? ¿Y quién los conoce? ¿Cómo se sabe que esa rana es la positiva? Necesita ser un biólogo como usted para que pueda verlo en el campo y saber cuál es cuál, ¿no es cierto? Sí, claro. En el caso particular de esta ranita, si uno toca con la lengua, a la rana, es un sabor agrio, pungente. Entonces eso indica la presencia de alcaloides en la piel de esta rana. Y entonces luego en laboratorio se pueden aislar estas sustancias y se pueden eventualmente sintetizar y producir de tal manera que se puedan hacer ensayos sobre sus efectos. Bueno, yo veo que el doctor Honor es muy orgulloso de su dedicación a esta actividad. Igualmente le he escuchado al señor profesor Jacome que usted es una de las personas que más provecho ha obtenido de la ciencia y del conocimiento de esta materia. ¿Cuál es su actividad ahora, doctor? Sigo dedicado a la investigación y a la conservación de las ranas. En particular en Ecuador, desde mediados de los 80s, y en el mundo en general, se produjo un fenómeno inesperado, y es que muchas especies de ranas empezaron a declinar y a extinguirse. Hay algunas como el jambato, por ejemplo, de la zona de la provincia de Cotopaxi o en Pujilí, que desaparecieron. Entonces ahí se produjo una extinción. Desaparecieron los sapos. ¿Sí? Y usted sabe a quién me refiero. Claro. A los sapos. Hubiera sido bueno que desaparezcan esos, pero pero se han quedado. Doctor, y entonces usted tiene un laboratorio, entiendo que tiene un laboratorio y vive de eso, pero por ejemplo, yo veo que en la Amazonía ecuatoriana se comen unos gusanitos. Yo les he visto, me parece que debe ser peligroso comerse un gusano con todo eso, con todo lo que tiene adentro. No sé qué dice usted, cuál es su experiencia sobre esto, doctor. Hay algunos que pueden ser tóxicos, ¿no? Pero en general, si los indígenas comen algún animal, significa que eso ya es el fruto de miles de años de ensayos y errores, ¿no? De experiencia. Y entonces se sabe, en general las comunidades indígenas saben qué especies de insectos o de ranas se pueden comer, ¿no? Entonces, en el caso de las ranas, por ejemplo, los indígenas les clasifican en las comestibles y las no comestibles.
Yo nunca estuve en la China, pero he oído que se come todo lo que se mueve, pero lo que se mueve es todo. De manera que no sé cómo establecen cuál es comestible. De todas maneras, la imaginación sirve, porque, por ejemplo, ¿quién comió el primer cangrejo, la primera vaca, el primer tiburón? No sé. Habrá que estudiarlo, saber quién fue. De todas maneras, si vivió o se murió el que comenzó a comer. Bien, de todas maneras, doctor, junto a usted, me imagino que tiene muchos compañeros de su profesión que se graduaron en la Universidad Católica. Y también veo que hay aquí algunos alumnos que han venido, ya manejados por usted, entiendo, ¿no es cierto? Alumnos suyos. Ellos, ¿qué profesión sacan? Se puede obtener la licenciatura en Ciencias Biológicas. Es una carrera más bien general, sin mayor especialización, y luego a partir de la licenciatura se pueden obtener maestrías o doctorados en general en el exterior en el área de la biología. Lo que me gustaría saber, por ejemplo, si la gente joven, hombres y mujeres, que se han dedicado a este campo, están satisfechos de haber dedicado sus estudios a esta materia, que les dará o no les dará posibilidades de poder vivir, como hemos dicho hace un momento. Será un campo donde se puede conseguir un trabajo, una actividad rentable para poder subsistir. Yo creo que el Ecuador es un país en donde las oportunidades para los biólogos son crecientes. Un país tan diverso como el Ecuador, creo que necesita ejércitos en realidad de biólogos, ¿no? Va a tomar tiempo. La actividad científica no es algo que se genera de la noche a la mañana, pero es creciente, ¿no? Por ejemplo, la industria petrolera, la agricultura, en general, todas estas actividades, muchas de las actividades que se realizan en el Ecuador necesitan de biólogos, ¿no? Claro. En las ciudades inclusive. Los parques, los jardines de las ciudades necesitan, ya no del jardinero, necesitan de un biólogo que sepa, por ejemplo, de biorestauración, que sepa de restauración ecológica, que sepa de los plantas y animales silvestres que hay que volver a introducir a las ciudades. Yo tengo un hijo que es arquitecto, que tiene en sus jardines ¿cómo se llamaría? Crianza de estas maripositas. Les mete, no sé cómo se llaman los huevitos, llamaría, ¿cómo se llama eso? Huevos o las crisálidas. Algo, no sé, pero los cría, pero parece que duran no más de 24 o 36 horas. Pero vuelan de maravilla, es un espectáculo verles volar. De manera que me parece que debe ser un campo hermoso el de usted y el del doctor Honoré que ha mantenido. Yo me alegro mucho haberle conocido, doctor, y entiendo que habrá algunas oportunidades de poder conversar, porque pienso que este programa va a interesar a mucha gente que tendrá interés en conocer algo de biología y algo de este portento de hombre que ha sido este amigo Giovanni Honoré, que para mí por lo menos ha sido desconocido, pero que hoy día nos ha dado una clase de ecuatorianidad y de cariño hacia nuestro país, y estoy muy contento de eso. El doctor Honoré en realidad es una persona muy modesta y seguramente él no lo va a decir, pero yo diría que el doctor Honoré es tal vez el fundador de la ciencia y de las colecciones científicas y de la investigación ya en firme. Es uno de los pioneros en este país. Las colecciones entomológicas que él formó en la Universidad Católica son de las mejores de América Latina. No solo porque son colecciones para uso científico, sino porque han sido de las colecciones más utilizadas. Son colecciones que tienen a los insectos identificados con un nombre científico. Este es un trabajo inconmensurable que solo podía haber sido hecho por una persona como el doctor Honoré. Y yo estoy de acuerdo con usted, porque el Ecuador es un país tan maravilloso, primero que tiene aguas limpias, claras, deshielos de los volcanes, tiene una tierra fértil, tenemos una serie de temperaturas diversas entre la costa, la montaña, la sierra y la selva. Tenemos posibilidades grandiosas de cultivos agrícolas. Es un país ideal para la ciencia y tecnología del futuro. Yo entiendo que este país es uno de los más importantes en el mundo para la realización de la ciencia en general, de todos los sentidos, a donde la ciencia va. De manera que
esta noche que hemos dedicado unos momentos a conversar con usted, con el profesor Giacomo y Onore Giovanni. Ha sido muy positivo, estoy contento. De mi parte le agradezco mucho, doctor, y creo que hemos terminado esta linda reunión que ha sido muy positiva para el Ecuador. Y para nosotros y para mi programa muy contento saber que tenemos todavía personas que viven en el pensamiento de crear nuevas ideas puras del Ecuador. Muchas gracias. Vivencias. Adentrémonos a los hechos más relevantes en la historia de nuestro país, con los personajes, su genealogía, sus anécdotas. Vivencias.